Bien, buenas noches a todos. Eh, Nos habíamos, bueno, les había dejado un archivo para que más o menos investigaran unos términos que tienen que ver un poco con los conceptos que vamos a hablar del tema de hoy. Básicamente vamos a discutir un poco acerca de la parte de la sociedad de la información para más o menos tener una idea de lo que ustedes encontraron y lo que conocen o piensan acerca del concepto. Vamos a ir participando uno por uno. Lo vamos a hacer al azar. Así que regálenme un número, del 1 al 10. Número 8, Javier Alexander. Dígame, Javier, ¿qué encontró por qué es la sociedad de la información? ¿Perdón? Es un estudio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros, ciudadanos, empresas y administración pública para obtener y compartir cualquier información de manera instantánea desde cualquier lugar y en la forma que se requiera. ¿Qué se prefiere? ¿Qué entienden entonces por sociedad de la información? Es como una sociedad por la cual se pasan los medios de información. ¿Por qué decimos ahora que vivimos en la sociedad de la información? Vean, básicamente ahora todo es dato. Básicamente lo que manejamos nosotros es información e información a grandes velocidades. O sea, nosotros tenemos datos en tiempo real de muchos de los sucesos que se encuentran aconteciendo en el momento en el que suceden en cualquier parte del mundo. Entonces, eso es básicamente una nueva sociedad que se ha creado, la sociedad de la información. Como dice el concepto, donde sus miembros, en este caso los ciudadanos, las empresas y la administración pública, se encargan de crear y compartir o utilizar en este caso información que es la que nosotros al final de cuentas consumimos. Ahora, bueno, hace años la manera de compartir información era, por ejemplo, a base de los periódicos, las revistas, los libros, y para que nosotros pudiéramos tener acceso a esa información, pues teníamos en alguna medida teníamos que consultar esos libros o ir a una biblioteca, comprar los libros que sean necesarios para poder leer la información. Y si, por ejemplo, cierta información se publicaba en el otro lado del mundo, nosotros nos damos cuenta días después. Nos dábamos cuenta hasta días o meses después de lo que iba sucediendo. No sé si se recuerdan o alguna vez han contado cómo era anteriormente la televisión en el país. Eran televisores en blanco y negro. De hecho, hace años cuando la televisión llegó a El Salvador, no toda la gente compraba un televisor porque eran demasiado caros, sino que lo que sucedió es de que las alcaldías, por ejemplo, colocaban, o algunas empresas colocaban en los lugares públicos, como los parques, colocaban un televisor y desde ahí la gente podía ir a ver. Así era un poquito lo que sucedía antes. Si no, las personas que tenían cierta capacidad de adquisición compraban y compartían algunas veces con los vecinos. Pero esa era la manera en cómo se compartían los datos. Y por ejemplo, los sucesos deportivos, los partidos que sucedían al otro lado del mundo, aquí se veían en diferido, o sea, lo veíamos días después, porque no se transmitían en tiempo real. Sin embargo, ahora todo eso ha cambiado totalmente. Ustedes pueden darse cuenta de cualquier cosa que sucede en cualquier parte del mundo debido al uso principalmente de Internet. Internet hace que todos nosotros como miembros de esta sociedad estemos capacitados para poder consumir esa gran cantidad de información. Pero la idea no es solamente consumir, sino que la idea también es crear información, compartir datos.
Si nosotros hacemos alguna investigación o conocemos, somos, digamos, los dueños de algún tipo de conocimiento que adquirimos, pues básicamente lo que tenemos que hacer es tratar de compartirlo con el mundo de alguna u otra manera. Ahora hay diferentes formas a través de las cuales ustedes pueden compartir su propio pensamiento, crear un blog, utilizar redes sociales, crear un canal en YouTube, etcétera, etcétera. Hay diferentes formas a través de las cuales ustedes pueden compartir su conocimiento con el mundo. Y ese es el mundo de la información, esa es la sociedad de la información, donde tanto nosotros como ciudadanos, las empresas públicas y privadas, e incluso la misma administración pública, que en ese caso sería el gobierno, son los que en ese caso se encargan de producir esos datos, de compartir ese tipo de información. Y de eso se trata justamente la sociedad de la información. Deme un número del 1 al 10. ¿El? El 6, Wendy Alicia. Se desquítale. Dígame cómo se define el modelo de la sociedad de la información. Se define como un sistema donde las tecnologías de la información y la comunicación permiten producir, almacenar, procesar y transmitir información de manera rápida y eficiente, facilitando la interacción entre personas, empresas y gobiernos. Entre personas, empresas Y y gobiernos. gobiernos. Hay en esta definición del modelo hay 4 elementos principales que nosotros podemos identificar dentro de la sociedad de la información. Y el primer elemento que nosotros debemos de identificar son los participantes. Los participantes para nosotros son todas las personas, empresas públicas y el mismo gobierno, empresas privadas y públicas y el mismo gobierno como tal, que forman parte de esa sociedad de la información. Pero adicional a eso, dentro del modelo que nosotros tenemos de la sociedad de la información, también existe lo que se le conoce como un universo multimedia. Cuando hablamos de universo multimedia, son las diferentes formas en las que nosotros compartimos datos. ¿Cómo se comparte la información a través de Internet? ¿Cuáles son los medios que utilizamos? En los buscadores web. ¿Pero qué tipo de documentos encontramos en Internet? ¿O qué tipo de información? ¿En qué tipo de formato podemos encontrar la información? En PDFs, que sería en este caso texto. Adicional a eso, ¿cómo lo encontramos en YouTube? En video, ok. Podemos encontrar en PDF, en videos, en los noticieros, generalmente publican imágenes. Entonces los diferentes elementos multimedia se refiere básicamente a eso, a elementos, a la forma en la cual nosotros transmitimos y comunicamos la información. De hecho lo hacemos de diversas maneras, si no es, digamos, una imagen, lo hacemos a través de video, y si no es a través de video, lo hacemos a través de texto u otras combinaciones de ello. Pero de esa forma es la que nosotros compartimos datos. Ustedes saben que, por ejemplo, hoy en Internet podemos encontrar casi cualquier tipo de información. Pero esos elementos no solamente forman parte de el tipo de contenido que compartimos, sino que además dentro del modelo, además de los participantes, los elementos multimedia, también vamos a encontrar la parte de la infraestructura. ¿Por qué está compuesto Internet? ¿Cuál es la infraestructura de Internet? ¿Cuál es la infraestructura de Internet? ¿Saben a qué nos referimos cuando hablamos de infraestructura? ¿Sí? ¿Cuál es la infraestructura de Internet? Como por ejemplo, que hay en las conexiones físicas. ¿Por qué usamos para conectarnos? Cables. Cables. Los satélites son parte de la infraestructura. Los modems, en este caso. Los routers. Los switches. El cableado coaxial, que normalmente fibra óptica que tenemos nosotros para la conexión, servidores, ¿okay? Servidores que están conectados a nivel mundial para compartir los datos, etc. Todo eso es parte de la infraestructura.
¿Alguna vez se imaginan cómo es el diagrama de red que tiene en ese caso Internet? O sea, es un montón de dispositivos conectados a nivel mundial que hacen el proceso de conexión entre ellos. Y por último es el entorno, que es el nivel sociopolítico a través del cual se maneja la información. ¿Tenemos restricciones nosotros para acceso a Internet aquí en El Salvador? No. A nivel sociopolítico, pues según el gobierno de El Salvador, en teoría nosotros podemos acceder a cualquier contenido en Internet y estamos libres también de publicar cualquier idea que a nosotros nos parezca buena. Sin embargo, bueno, hay ciertos reglamentos que debemos de seguir o ciertas leyes que debemos de respetar para poder hacer ese proceso. Pero de alguna forma estamos como libres. Pero por ejemplo, hay países como Cuba, por ejemplo, donde el acceso a Internet es limitado, o China, por ejemplo. Si alguna vez le han preguntado a algunos de sus amigos o a alguien conocido que haya viajado a China, pues allá la comunicación es bien restringida. Para poder salir y revisar correos electrónicos, mucha gente utiliza una VPN para poder generar salida, porque directamente desde las conexiones de Internet el acceso está bloqueado. Pero eso depende más que todo del ambiente económico, del entorno socioeconómico y político que se encuentra dentro del lugar donde nosotros vivamos, que tengamos acceso directamente a la parte de la red. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y Estados Unidos iba a hacer un bloqueo de información. Se recuerdan de que, bueno, hay bastante contenido de China que ellos no dejan entrar. Iban a hacer el proceso de bloqueo para TikTok, porque decían que a través de TikTok hacen espionaje. China hace espionaje a las personas que lo utilizan, pero pues todavía está disponible, ¿no? Pero todo eso depende de ciertos aspectos políticos que se vayan dando para que el entorno del modelo de la sociedad de información se desarrolle. Hablemos de qué son las TIC y qué beneficios trae a la sociedad. Vuelva a darme tu número. El número 10. Daniel Alejandro. Dígame, ¿qué son las TIPS? Las TIC son todos los recursos y herramientas que se poseen para informática. Para informática. Las TIC vienen de las tecnologías de la información y la comunicación, eso es lo que significa. Y como dice su compañero, son todo lo que tenga que ver con información. ¿Se acuerda usted de algún beneficio que le haya aportado las TIC en su vida? Que sea así, que le haya quedado marcado. Más que todo, tal vez en el ámbito de la información que uno puede buscar, porque así como bien sirve, más que todo se utiliza para el entretenimiento, también es muy útil en el ámbito del estudio, porque cuando uno busca algo que necesita ayuda, algún paso, siempre hay un lugar donde uno puede encontrar información de lo que uno está buscando en específico. ¿Creen ustedes que el uso de las TIC es bueno o es malo? Las TIC son todos los dispositivos o todas las herramientas que utilizamos para poder intercambiar datos. Son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Llámese computadoras, servidores, teléfonos inteligentes, tablets. Todo lo que conectamos a Internet es básicamente elementos que forman parte de las TIC. Ahora, ¿es malo el acceso, el utilizar las TIC? Yo creo que depende del uso que uno le dé a las TIC. Depende mucho del uso que ustedes le den a las TIC. En el caso, pues se han dado situaciones en las que mucha gente busca información. Ustedes pueden encontrar información de cualquier tipo en Internet. Buscan información para poder causar daño, para poder hacer algún proceso en el cual puedan perjudicar a otras personas. En ese sentido, las TIC pueden ser perjudiciales, pero en la mayoría de los casos la idea principal es beneficiar a las personas. ¿Cuáles son los beneficios que aportan a la sociedad? Bueno, una de las cosas más importantes son las comunicaciones, acortar distancias enormes, principalmente para las empresas o las personas que tienen seres queridos que se encuentran a una larga distancia. Ustedes saben que, por ejemplo, la popularidad que tiene el uso de WhatsApp se debe al hecho de que pues, uno puede de inmediato tener comunicación en tiempo
tiempo real con las personas que se encuentran a una distancia muy grande. Hace años, antes de que existiera WhatsApp, existían otros sistemas de comunicación que compartían un poco la popularidad. Yo creo que lo más popular es utilizar WhatsApp, y no tiene. Pero sin embargo, hace años se utilizaban otros tipos de modelos o se hacían otros tipos de procesos, pero la transmisión de datos en aquel entonces era más texto. No se utilizaban tanto las imágenes, ni se utilizaban videollamadas como lo hacemos el día de ahora. Hace bastante tiempo uno lo único que hacía era escribir, porque los accesos o los recursos que teníamos eran muy limitados. ¿Alguien tuvo algún acceso a internet por cable? ¿Que se acuerden? ¿Por cable? ¿Por modem? Yo tuve acceso a internet por un modem que era una USB. Ah, existían las que las vendían los, no sé, yo creo que Tigo vendía esas. Y claro, también. Claro, no recuerdo. Bueno, pero en el caso sí, había unas modem que uno las conectaba y tenían un chip, básicamente tenían internamente un chip y a través de ese chip se podían comunicar. Pero ¿era rápido o era lento? Era lento porque era más bien como utilizar los datos. Como utilizar los datos de aquel entonces, que los teléfonos también era tecnología 3G, era sumamente lenta. Pero si se dan cuenta, con el transcurso de los años las cosas han ido mejorando. Y ahora yo les mencionaba que incluso en el caso de las llamadas, las personas utilizan más llamadas a través de WhatsApp que incluso las propias llamadas que tienen desde el teléfono. Antes uno utilizaba más las llamadas tradicionales porque pues, se conectaba muchísimo más rápido. Pero ahora gracias al uso de tecnología, pues la mayoría pues, le sale muchísimo más barato hacer la conexión a través de WhatsApp u otro similar que tengamos en el mercado. Pero esa es la idea principal, que los beneficios que tenemos de las TIC tienen que influir mucho en la vida personal de cada una de las personas con las cuales trabajamos. Ahora, hay un pequeño detalle que nosotros podemos considerar y es el hecho de la dependencia que generan estos dispositivos. Yo les he preguntado siempre qué pasaría o qué pasa si ustedes se van a un paseo a la montaña y no tienen wifi, no tienen datos. Pasan aburrido. O sea, el mundo ya no sería igual. Pero se imaginan hace, ¿qué? Pongamos un ejemplo, hace 30 años más o menos, no existía todo eso. Entonces la gente salía a ciertos lugares y se entretenía de alguna otra forma, de la radio, la televisión u otros medios para poderse o compartir entre las personas para poderse entretener. Pero ahora, ¿qué sucede? Hay una enorme dependencia a las tecnologías de la información. Si en algún momento no tenemos datos, han visto que hay gente que prefiere ponerle datos a su teléfono y no comerlo, dejar de comerlo. Dice, no tengo para comer, pero pues sí tengo internet, o estoy viendo las redes sociales. Entonces es una dependencia muy viciosa, si lo queremos ver de alguna manera, el utilizar los teléfonos inteligentes. Y eso en alguna medida causa problemas, algunos con la visión, otros con ansiedad, por ejemplo, que puede generar el mismo dispositivo, que de alguna manera tenemos que tratar de controlarlo. Pero es parte de lo que sucede actualmente con el uso de las tecnologías de la información. Así que de alguna manera son buenos y nos pueden ayudar en gran medida sobre cierta información que podamos compartir y podamos recuperar, pero también podemos encontrar algunos problemas sobre esos beneficios. ¿De mi número? Benjamín. ¿Qué es la brecha digital, Benjamín? Es la diferencia entre quienes tienen acceso y saber usar la tecnología y quienes no, lo que genera desigualdad. En el caso del país, ¿creen que la brecha digital es grande o es pequeña? ¿Creen ustedes que aquí tenemos o el acceso a las tecnologías es limitado? Donde se vio bastante la brecha digital fue en la cuarentena, porque había muchas personas que no tenían dispositivos y si tenían dispositivos no sabían usarlo y también internet no llegaba a todas partes, entonces sí era bastante complicado como en el aspecto de la educación que todos se educaran por eso mismo.
no sé si vieron reportajes de personas que para poder recibir las clases tenían que caminar a veces a grandes distancias para poder encontrar un punto donde pudieran tener la señal de internet y poder recibir sus clases. Yo no sé si, yo creo que recuerdo un caso de un niño que tenía que subirse a un árbol y desde el árbol estaba con el teléfono y tomando anotaciones. Eso es parte del desarrollo socioeconómico que tenemos en el país. Pero digamos de la cuarentena para acá, todo eso en teoría ha mejorado un montón. ¿Okay? Actualmente, en teoría, muchas de las personas deberían de tener acceso a la información. Quizás el problema está en educarlo, ese es el detalle, que como las personas no están educadas en el uso adecuado de las tecnologías, probablemente aunque tengan sus dispositivos o tengan sus aparatos, en alguna medida no son aprovechados como deberían de ser. No sé si, ¿cuál es su opinión en el caso de ustedes? Que el gobierno, por ejemplo, les regale laptops y les regale tablets a los niños y a los jóvenes. ¿Creen que eso ayuda a reducir la brecha digital? ¿O por el contrario, solo le damos herramientas a alguien que todavía no sabe qué hacer con ellas? El problema está más que todo en que de esa misma manera, así como ustedes hablan, de que puede ser beneficioso, pero hasta qué cierto punto, porque no todos tuvieron la misma educación. Puede ser de que uno dice, no, pero los padres tienen que educarlo, pero al mismo tiempo también los padres, depende de cómo hayan sido educados, si se educaron con tecnología, si más que todo así a puro libro, entonces cambia la situación. Y también tiene que ver mucho con los recursos, porque hay personas que, digamos, unos niños que tienen tablet, pero a veces no tienen conexión a internet. Se supone que cuando venían con internet, creo. Pero no sé si, creo que eso era nada más por un año o algo parecido. Y ya después de eso, pues tenían que buscar la manera de ponerle datos a la tablet. Pero, ¿vieron ustedes algún caso de alguien que realmente lo aprovechó como debería? ¿O vieron algún caso de gente que realmente no le sirvió? Es que eso lo hubieran implementado dando clases y utilizando la tecnología. Pero le dan las tablets, van a dar las clases y una viejita, no sé, una molestia, que no puede ocupar ni la computadora y como no le va a dar clases con ese mismo dispositivo que le han proporcionado. El mismo caso de que había gente de que lograba liberar el computador a las tablets y empezaban a hallar. Bueno, eso fue un negocio, eso es cierto. Fíjense que todo este proyecto de querer actualizar la educación no es nuevo, sino que el primer intento se empezó a realizar, si no mal recuerdo, en el año 2004. En el año 2004 se creó, el gobierno del turno creó un proyecto que se llamaba Centros de Recursos para el Aprendizaje, que eran los famosos CRAC. La idea de los centros de recursos para el aprendizaje era que a las escuelas se les dotaba de un centro de cómputo, agarraban un aula cualquiera y el aula cualquiera le hacían las adecuaciones y le instalaban 24 computadoras. En ese entonces de última generación le instalaban un servidor con características muy buenas para poder darle el servicio a las 24 computadoras, instalaban un aire acondicionado, ponían toda la parte del mobiliario, ponían una sala de proyección donde había un televisor y había un proyector de cañón, etc. Tenía todos los recursos necesarios para que, en teoría, los maestros utilizaran esas aulas para impartir sus clases. No era para enseñar informática, no era ese el objetivo de esos centros de cómputo, sino que el objetivo era que el maestro llegara con sus alumnos y les enseñara ciertos aspectos de la materia, pero utilizando recursos tecnológicos. Creo que es diferente, uno puede aprender de manera distinta si en lugar que le dibujen el cuerpo humano en la pizarra, que no le queda, bueno, depende del profesor, pero no le queda tan bien, a que le enseñen visualmente una animación en 3D que le muestre cómo se conforma cada una de las partes del cuerpo. Entonces, esa era la idea original. En el caso, por ejemplo, de los niños, ustedes saben que los niños aprenden mucho jugando, entonces para la parte de lectura y la parte de escritura habían
ciertos recursos en internet que le permitían enseñarle a leer y escribir, en ese caso utilizando la computadora. Pero ¿cuál era el problema en aquel entonces? Muchos de los casos que se dieron fueron de que las computadoras se llevaron a las escuelas y los centros de cómputo no los utilizaron como debería de ser, sino que los usaron para dar clases de computación, dar clases de informática. Y en alguna medida estaba bien porque les estaban enseñando a los alumnos. Pero hubo un caso tan extremo que nosotros nos dimos cuenta, creo que fue una escuela de aquí por Texas, que después de haber mandado todo el equipo, llegaron los del Ministerio de Educación a supervisar cómo iba el proyecto, cómo iban avanzando en el proceso de implementación de las clases. ¿Y saben qué es lo que sucedió con las 24 computadoras en esa escuela? Las tenían todas empaquetadas en una pila. O sea, había una pila en ese lugar y metieron todas las cajas en esa pila y les preguntaron que por qué no las habían sacado, por qué no las habían conectado, y la respuesta del director fue que no queremos que se arruinen. Entonces, se les dijo, no queremos, era parte de la ignorancia que tenían con respecto al uso de la tecnología, no queremos que se arruine. Y le decían, mire, pero siquiera utilizaran alguna de las computadoras para poder hacer el registro interno de aquí de la institución. Y le dijeron, pues es que no sabemos cómo usarla. Entonces quizás uno de los problemas que se dieron en aquel entonces es que las personas eran como muy renuentes al uso de tecnología. Se imagina a una persona que ya está por jubilarse, o sea, los maestros que ya tienen cierta edad, en cierto momento lo que están esperando es su último año de trabajo para llegar a su jubilación. Y llega el gobierno y le dice, mire, la forma que usted da clases ahora ya no va a ser la misma, tiene que utilizar tecnología, tiene que utilizar un proyector, tiene que utilizar una computadora, tiene que hacer muchas cosas nuevas para que pueda impartir la clase que usted por años ha hecho lo mismo. Entonces la gente se quedaba como renuente y ya veían a la computadora como una herramienta, como un enemigo que les quería hacer trabajar un poquito más. Entonces por eso esas gentes dejaron de utilizar esos recursos tecnológicos. Entonces, de hecho se capacitaron a muchas de las personas, pero también, no sé si les ha pasado que las personas mayores, muchas de las personas mayores hace años le tenían miedo a la computadora. Nunca los regañaron a ustedes con el televisor. Uno cuando estaba viendo televisión, lo pasa de canal. Nunca los regañaron y decían, lo vas a arruinar. O sea, le decía a uno, vas a arruinar el televisor. Uno lo pasa de canal a otro canal. Entonces le dice, dejadme de un solo canal, que lo vas a arruinar. Sí, pues no, lo que pasa es de que la gente pensaba de que el hecho de estar haciendo ese proceso dañaba el equipo. Lo mismo sucede con las computadoras, entonces le tenían ese miedo. Nosotros dimos unas capacitaciones para ese tipo de maestros y recuerdo que una de las cosas que sucedieron muy curiosas, había unos maestros que le tenían tanto pavor a la tecnología y como que se desconectaban y no trataban de comprender cómo utilizarla. Nosotros les teníamos unas aplicaciones para poderles enseñar a usar el mouse. Ustedes saben que si uno, por ejemplo, tiene el mouse y le dice, mueve el mouse hacia arriba, uno entiende que pues en la pantalla hay que desplazarlo sobre la pantalla, la flechita, y colocarlo en una posición. Entonces los señores lo que decían es, cuando le decían, mueva el mouse hacia arriba, agarraban el mouse y lo levantaban. Entonces hubo uno que una vez recuerdo que le dijimos, mire, con el mouse, con el puntero del mouse, haga clic en el botón de inicio o ponga el puntero del mouse en el botón de inicio, que agarré el mouse y lo puse en la pantalla. Entonces, y hubo gente, por ejemplo, que por alguna razón tenía tanto miedo que una señora que yo recuerdo, que agarraba el mouse como que se tuviera artritis. O sea, tenía la mano tan rígida y cuando presionaba clic lo hacía con el dedo muy fuerte o lo hacía muy despacio. Entonces, pero era como que la mano la tenía muy rígida. Le decía, relájese, tómalo con calma. No es que estuviera enferma, sino que simplemente era un temor o un favor al uso de la tecnología. Y hubo casos en los que los niños aprendían a usar las computadoras muchísimo más rápido. Los niños llegaban y empezaban a utilizar los equipos y tal vez el maestro solo se les quedaba bien y les decía, wow, qué rápido puede usarlo, pero porque los niños no les tenían miedo. ¿Okay? Ellos no les importaba si se arruinaba o no, entonces ellos le tenían menos favor al uso de las tecnologías.
Entonces, eso en alguna medida puede reducir la brecha digital, pero hay que considerar que también las personas que van a estar al frente deben de ser amantes de la tecnología. Yo estuve en una escuela donde hubo un maestro que le encantaba tanto usar el centro de cómputo, era un profesor de ciencias, que la mayoría de sus clases se iba al centro de cómputo y les enseñaba a los niños cosas de ciencias, todo lo que tenía que ver con ciencias, haciendo uso de aplicaciones. Pero de ahí los demás, pues no, preferían no llegar al centro de cómputo. Hasta que en cierto momento se les obligó a utilizar las computadoras para ingresar notas, hasta entonces empezaron a acercarse al centro de cómputo. Pero antes de eso todavía no lo podían hacer. Y saben que, por ejemplo, el ingreso de notas fue algo por lo que protestaron tanto, porque decían, ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que ingresar las notas al centro de cómputo para que posteriormente me puedan imprimir las boletas. Y todos renegaban porque tenían que llegar al centro de cómputo. El único que les cambió la forma de pensar fue el final del año. Cuando llegó el final del año, el sistema de notas les sacó impresos los certificados. ¿Se acuerdan de los certificados que entregaban en las escuelas? Los maestros, al final del año, todos los certificados los tenían que hacer a mano. Si tenían 50 alumnos, tenían que hacerse los 50 certificados a mano. Y si se equivocaban en alguno, ya no se los reponían, ellos tenían que comprarlo de alguna manera. Entonces, se tardaban, algunos era su noche de pelo porque tenían que pasar horas y horas llenando esos certificados. Cuando llegaron al centro de cómputo y dijimos, vamos a imprimir los certificados, y se dieron cuenta que solo colocaban el paquetito y en cuestión de 5 minutos tenían impresos los 50 o la cantidad de certificados que tenían, ahí dijeron, esto es fantástico. Y el siguiente año ya estaban como precisos por poder ingresar su nota en el sistema. Pero pues cosas como esas pudieron cambiar un poco la ideología, pero los hace un poco renuentes a ese cambio. Si ahora yo me he encontrado a varios, si ahora vamos a ver a esos varios que en aquel entonces eran renuentes, hoy son amantes de las redes sociales. Hoy pasan con su celular, ya tienen computadora, y han mejorado en el tiempo. Pero bueno, en alguna medida el que va a estar, digamos, enseñándoles tiene que también incentivarlos al uso de las tecnologías. Así que ese es un reto que deben de tener en ese caso las autoridades o el gobierno para que incentiven a que los alumnos puedan hacer uso de las computadoras como tal. Regáleme, ¿quién fue el último? Regáleme un número. Número 7. María Fernanda. Dígame, María Fernanda, ¿cómo se puede impulsar la sociedad de la información? ¿Creen ustedes que los nuevos maestros que se están formando actualmente ya están preparados? ¿Cuál debería ser el conocimiento básico que debería tener un profesor para poder usarlas, para poder estar al frente de las clases? Word, Excel, PowerPoint. ¿Sabe conectar la computadora al proyector? ¿Sabe conectar la computadora? Se han encontrado con algunos que no pueden. Así como en mi caso, digamos, yo iba a un instituto en bachillerato y en ciencia había una pantalla como acá y la pantalla nunca se usó porque el profesor era mayor y no sabía usarla. Entonces nosotros como proyecto de emprendedurismo lo que hicimos fue apoyar a los profesores en pandemia creando las diapositivas, las presentaciones porque ellos no sabían. Entonces ese profesor le quisimos enseñar y compró el carro y lo necesitaba, pero como el día que le íbamos a enseñar no llegamos,
que ese es el problema, que como ya están por jubilarse. Entonces, llegar a ese, yo creo que todos ansían, imagínense pasar 35 años de trabajo en un aula, estar sentado en un aula o estar frente a un aula de alumnos. Llega un momento en que dicen, pues sí, estoy cansado y quiero ya dedicarme a descansar. Y quizás ese momento, cuando llegan a los 30 y algo de años de servicio, lo que están esperando es tener el último año para poderse jubilar. Algunos, no todos, porque hay algunos que no les gusta quedarse sin hacer nada. Pero de alguna forma eso hace que sean un poco renuentes al uso de la tecnología. Pero, ¿qué podemos impulsar para cambiar la sociedad de la información, para contribuir a que la sociedad de la información se actualice? Quizás la parte más importante es la infraestructura. Si no hay infraestructura, si no hay acceso a los dispositivos, si no hay acceso a una computadora, es bien difícil que nos podamos modernizar. Incluso el que mucha gente tenga acceso a un teléfono inteligente, pero que solamente lo utilice para hacer llamadas o comunicarse, pero si ya lo quiere utilizar como recurso tecnológico, ya no lo puede hacer, no puede buscar en internet. Imagínense crear un documento o enviar un PDF o descargar un PDF, ya se le vuelve un poco más difícil. Entonces va a ser un poco complicado el que la sociedad pueda crecer. Aquí en El Salvador esperemos que en alguna medida eso vaya cambiando. Tienen que incluirse dentro de los planes de estudio en las universidades para todas las carreras en general el uso de las tecnologías. No sé si aquí, creo que no todos van al centro de cómputo, si no alcanzaría de todos modos. Entonces, pero debería de ser parte de cada una de las carreras el poder impulsar el uso de las tecnologías, porque ahora no importa quién sea el que esté usando la carrera que esté estudiando, de alguna manera le toca usar computadora. Si no vean los doctores antes en el seguro, por ejemplo, los doctores uno iba y todo era en papel y lápiz. O sea, ellos escribían las recetas, ellos escribían los diagnósticos. Hoy todo lo tienen que hacer por computadora. Y he visto doctores que cuando uno llega, ahí están a picapollo le llaman, con 2 dedos, tratando de escribir, ahí se tarda un buen rato en tratar de escribir el diagnóstico, pero les ha tocado adaptarse. Y aunque son doctores, no puede decir un doctor, su especialidad es recetar, su especialidad es diagnosticar algún tipo de enfermedad, pero ahora también deben de conocer sobre el uso de la tecnología para poder adaptarse a los cambios que se puedan venir. Y esperemos que eso pues ayude mucho más en el futuro. Deme ¿quién fue el último? ¿Otro número? Wilfredo Josué. ¿Qué está cambiando la sociedad de la información en nuestras vidas? Bueno, en mi criterio lo que ha cambiado es la manera de comunicarnos, la manera de llevar registros. Porque antes, por ejemplo, en el Super Selectos, antes, ¿qué hacían? Las tarjetas de control llegaban, el reloj estaba marcando, metían la tarjeta, plum. Sí. Hoy no, solo la web. Que hoy últimamente se está implementando también el reconocimiento facial, que ahora aquí en la universidad Y ya lo cambiaron. Es que la web es un poco imperfecta. Ya cambiaron el reconocimiento facial. Y algo que ya ha sucedido, que usted recuerde que las TIC hayan cambiado en su vida, es que ustedes ya nacieron con tecnología. Bueno, pues yo no. Pero al menos. O sea, teléfono inteligente, ¿a los cuántos años tuvo? 2007. Era un Samsung. Parecía como de la 2007, era como de la 2007. Y era un Blackberry Nokia C3, tipo Blackberry. Y yo me recuerdo que antes era menos light esto.
Al principio no. Al principio no teníamos, Al yo principio recuerdo era que teníamos vivo también, lo de música. No, escuchaba música ahí sin anuncios, oye. Un minuto, oye, tragándome esos 3 segundos. o hay que pagar la versión premium. Bien, eso es importante. La sociedad ha cambiado mucho, pero fíjense que una de las cosas más importantes que hay que considerar es el hecho de que las mismas tecnologías han fomentado el sedentarismo. ¿Ok? ¿Cuántos practican deporte? ¿A menudo? ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que tiene trabajo de oficina? Todo el día sentado. Todo el día sentados. ¿Ok? Todo el día sentado y pues por la precisión y el trajín de la vida tampoco se alimentan bien. O sea, uno busca el lugar donde pueda comer un poquito más rápido o donde se pueda hacer posible por muchas razones. Entonces eso ocasiona en alguna medida problemas de salud. Entonces el problema del uso de las tecnologías es principalmente el sedentarismo. Hace años, los niños a ciertas edades salían a la calle a correr o a jugar con sus amigos. Ahora pues se comunican más que todo por el uso de los celulares o el uso de las tablets. Es el medio que más utilizan para poderse comunicar. Pero el problema también de los padres. Sí, Porque lógicamente desde pequeñitos le van inculcando que al teléfono viendo videos ahí lo tienen. entretenidos. Sí, supuestamente. Es parte de la cultura, entonces que deben de tomar en cuenta. Al final de cuentas el daño sigue siendo para el que apenas está creciendo, que al final de cuentas, como les digo, eso le va a causar problemas de salud, principalmente porque no va a tener actividad física. Sí. Póngase a pensar, antes a los niños, cuando ya tenían unos 4 o 5 años, ¿qué les compraban una bicicleta? Hoy no, un teléfono. Y de última generación, De última generación. el más potente. Más potente. Es que hoy eso es lo que piden de regalo. Le preguntan ¿qué queda de regalo para su cumpleaños? Una tablet o un teléfono inteligente, y no un teléfono inteligente barato, un teléfono inteligente de última generación. ¿Qué es lo que hace? Pues ocasiona ese problema. Quizás yo he visto mucho, por ejemplo, las tablets que regaló el gobierno, que los niños se supone que estaban bloqueadas para que no se les pudiera instalar ningún juego, pero pues sí, vas a jugar. Si ustedes van, por ejemplo, al mercado, hay un montón de niños que estudian en las escuelas que tienen sus tablets y ahí están con su tablet jugando. ¿Cómo lo hicieron para poderlo deshabilitar? Pues no se sabe, pero es básicamente lo que trataron de hacer es que ese recurso que se les dio para que mejoraran la parte de la educación lo están utilizando para básicamente entretenimiento. Y eso es una cosa de la que deberíamos de pensar. Dígame otro número. ¿Cuál está disponible? El 3, ponga. El 3. William Alexander. ¿Cómo afecta la sociedad de la información a la economía? Ya que en la forma en que se producen y se venden los bienes y servicios, también gracias a la tecnología y el acceso a la información, las empresas pueden trabajar de manera más eficiente y de reducir costos, ya que pueden llegar a clientes a nivel mundial. Pueden expandir la economía. O sea, afecta en el sentido positivo. ¿Okay? Fíjense que las comunicaciones a través de Internet rompen frontera y ahora las empresas hacen negocios ya no solamente a nivel regional, sino que expanden sus fronteras y pueden ofrecer servicios a nivel internacional. Gracias al uso de las tecnologías es posible que todas o grandes empresas puedan proponer productos y exportarlos a otras partes del mundo, usando por supuesto todo ese tipo de elementos tecnológicos. Nosotros, yo trabajaba en una fábrica hace años en donde todo el producto que se generaba se exportaba de China y se exportaba de Brasil, por ejemplo, o se exportaba, si no me recuerdo, de Francia o de Italia. Pero ¿cuál era la ventaja de tener ese producto? Que los proveedores le proporcionaban a las empresas un portal donde podían ellos verificar sus pedidos
o verificar sus productos y posteriormente hacer su respectivo pedido y de manera muchísimo más rápida y eficiente tener las compras a tiempo para que el producto llegue de manera rápida a esa fábrica. Normalmente ahí compraban telas, botones, hilos que no se encontraban, no se fabrican en el país, y lo que hacía con anticipación es realizar esos pedidos para que al momento de que se necesitara hacer producción ya estuvieran disponibles en el país. Pero todo eso debido al uso de al uso en ese caso de las TICs, el uso de las tecnologías que hacen mucho más rápido el proceso de comprar productos. Creo que ustedes lo han vivido, comprar ahora productos en Amazon ya no es tan difícil. Hace algunos años uno compraba en Amazon y para poder hacer que el producto llegara al país tenía que hacer muchos malabares, porque de hecho Amazon no distribuía productos en El Salvador. Pero ahora pues existen mil maneras de poder hacer que el producto que uno compra en Estados Unidos le pueda llegar directamente al país. Y en teoría con costos muchísimo más bajos que si los comprara aquí en la región. Entonces eso hace pues de alguna medida que el comercio internacional se fluya y mejore de alguna forma. Dígame otro número. 2. El 2. Daniel Mauricio. ¿Quiénes deben formar parte de la sociedad de la información? Creo que deben formar parte de todos, ya sean los ciudadanos, las empresas y los gobiernos, ya que todos tenemos que tener acceso a la información. ¿Cree usted que la empresa privada tiene alguna responsabilidad social que de alguna medida contribuya a que la sociedad de la información mejore? La empresa privada parece que su objetivo principal es ganar dinero. O sea, ese es su objetivo principal, pero debería tener algún tipo de responsabilidad social que beneficie en alguna forma o que contribuya de alguna forma para que las personas, para reducir, por ejemplo, la brecha digital. Como el gobierno implementaron los cubos. Eso nunca he visto ningún cubo de eso, pero en teoría sí, hay unos cubos que son como bibliotecas, algo entendido, y otros recursos que se encuentran ahí disponibles para las personas que viven en la región. Pero ese es el caso de la empresa pública, pero en el caso de la empresa privada, ¿conocen ustedes algún caso de empresas privadas que contribuyan al desarrollo a nivel local, de alguna forma, contribuyan para que, digamos, las TICs o las personas puedan tener acceso a la información? CESA hoy es Holcim. Ese es un gran ejemplo. CESA en su región, bueno, ustedes conocen mucho mejor acerca de eso. En su región, básicamente, bueno, además de estar comiéndose todos los recursos de la ciudad de Metapán, de estarse acabando los recursos de la ciudad de Metapán, pero de alguna manera tratan de devolverle cierta parte de eso a la sociedad. Y por ejemplo, muchas de las escuelas que se encuentran en la región de Metapán tienen el apoyo de alguna forma de parte de Holcim. Entonces ellos, cuando yo trabajaba en Metapán, ellos tenían ciertos programas que pagaban las clases de computación gratis o daban clases de computación gratis para ciertas escuelas de la región. Entonces los alumnos iban a los centros de cómputo que ellos mismos donaban, se donaban centros de cómputo equipados con computadoras que lógicamente ellos ya no usaban, son las computadoras que ellos sacaban, pero las donaban a los centros de cómputo y esas las utilizaban para impartir clases a los alumnos de las instituciones, en alguna medida para contribuir al desarrollo al desarrollo local, para que las personas que se encuentran en el lugar tengan acceso directamente a la parte de la información. Pero aquí en Santa Ana, ¿algún ejemplo aquí en Santa Ana? ¿No? ¿No tienen alguna idea de algún lugar? ¿La universidad? ¿La universidad tiene algún apoyo? La universidad que no regala las computadoras que dejan de ocupar en el centro de cómputo. Cada una escuela. A
costo cero. Pero bueno, ese debería de ser uno de los compromisos importantes que deberían de tener las empresas en apoyar de alguna manera a la parte de la educación para que contribuya al desarrollo. Dígame otro número. Diego. ¿Cuál era? La 9. El mayor beneficio que podrían sacar de las TIC sería transformar la educación del modelo actual a un modelo más dinámico, considerando que la educación virtual puede ser un avance muy significativo, ya que permite descentralizar el aprendizaje al no requerir una presencia física. También esto sería, junto con una reducción de costos, que sería una ventaja. Puede permitir que un número ilimitado de alumnos puedan acceder a conocimiento de manera simultánea. Y de igual manera, quizás la flexibilidad del horario, que sería una herramienta para que el estudiante pueda tomar las riendas y su propio ritmo en su formación. ¿Creen ustedes que la educación virtual funciona? ¿No funciona? ¿Las clases? ¿Ustedes estuvieron en la pandemia? ¿Sí? ¿Funciona la educación virtual? Depende de la persona. El que quiera aprender, aprende donde sea. El que quiera aprender, aprende. El problema quizás es el compromiso. Hay muchas carreras actualmente que se imparten a nivel virtual. Incluso si ustedes más adelante quieren sacar una maestría, ustedes saben que no necesariamente pueden hacerla aquí en la universidad, sino que pueden hacerla a nivel internacional. Pero no significa que ustedes tengan que ir directamente a las universidades en cualquier parte del mundo para poder sacar esa maestría, lo pueden hacer directamente desde su casa. Pero el aprender en ese proceso virtual es más un compromiso personal, y ustedes se comprometan para poder para poder captar todos los conocimientos que les intentan dar en esos lugares. Ya les pregunté la vez pasada, ¿ya se inscribieron en el programa que dio el gobierno para los alumnos en clase? ¿Ya se inscribieron? ¿Todos? Uno de los recursos es educación virtual, es educación a su ritmo. Tienen todo un año para que puedan sacarle el mayor provecho a los cursos que se encuentran ahí. No empiecen a sacar un curso por acá o por otro lado, sino que busquen una ruta. Digamos, quiero aprender, alguien quiere especializarse, por ejemplo, o perfeccionar su inglés. Ahí hay rutas para poder hablar inglés a un nivel, ahí lo tienen, por ejemplo, a un nivel empresarial, usar vocabulario a nivel empresarial o usar vocabulario a nivel personal, por ejemplo, lo pueden hacer utilizando ese recurso. O si quieren especializarse, por ejemplo, en el uso de servicios en la nube, ahí también hay una ruta donde ustedes pueden aprender acerca de Google Cloud, acerca de AWS e incluso acerca de Azure. Eso significa de que pues, pueden especializarse, incluso certificarse sobre el uso de ese tipo de tecnología. Pero eso es básicamente educación virtual. Educación que ustedes lo hacen a su ritmo, en su casa, y desde el momento que ustedes empiezan a trabajar, pues es un compromiso de poderlo terminar. Es un problema a veces porque muchas personas inician con entusiasmo, que quieren aprender, pero que 3, 4 clases después se les olvida y ya pierden el ritmo y dejan de seguir aprendiendo. Yo he tenido amigos y compañeros de trabajo que tenía antes que muchas veces me preguntan ¿qué puedo hacer para aprender a programar? Esa es la pregunta clásica, ¿qué puedo hacer para aprender a programar? Y yo les digo, bueno, hay que sacar un curso en Udemy, creo que todos han visto Udemy, puedes sacar un curso en Udemy, puedes utilizar en ese caso Platzi si lo quieren hacer, o videotutoriales en YouTube para empezar a practicar. Y con emoción dicen sí. Teníamos un compañero de trabajo que estaba en las maquilas aquí en American Park, que era como el encargado de planillas. Él estaba trabajando en el área de planillas y ya tenía años de estar trabajando en esa área y ya se había aburrido, decía de que pues no tenía mayores oportunidades para crecer en el área donde se encontraba y quería buscar alguna manera de cambiar de rubro.
y que había visto que la parte de la programación estaba dando dinero. Entonces, creo que fue un poquito después de la pandemia, cuando las plazas de programación se dispararon y había en aquel entonces ofertas laborales muy buenas por sueldos muy buenos. Y decía, yo quiero tener una de esas plazas. Pero le decía, tenés que aprender a programar, tenés que sentarte y pasar varias noches estudiando porque no lo podía hacer en otro horario. Y de hecho se emocionó en parte y creo que lo hizo por un mes más o menos. Al mes que yo le pregunté cómo iba, me dijo que pues ya se había aburrido un poco, que no había cosas que no había entendido muy bien, etcétera, etcétera. Total que no. Entonces eso depende mucho de la constancia, depende mucho del compromiso que se tenga para poder aprender algo. Yo siempre he dicho que uno al final de cuentas aprende primero teniendo el recurso para poder estudiar y después poniéndolo en práctica. Cuando ya le sale algún proyecto en el cual uno tenga que poner en práctica lo que ha aprendido, ni modo, ahí tiene que leer, tiene que estudiar para poder sacar el proyecto adelante. Se puede hacer una manera de poder encontrar ese tipo de información. ¿Quién me falta? ¿Quién? Ah, no vino. Bien, la última dice, ¿es la seguridad importante en la sociedad de la información? ¿Sí? Más que importante hoy. Dicen que hoy ya no tenemos privacidad. ¿Es cierto eso? ¿Consideran ustedes que es cierto? El problema es que ahí depende mucho tanto de lo que haga la empresa o lo que proporcione el software y todo eso. Porque, por ejemplo, a la hora de utilizar una aplicación está lo de que la aplicación pide, por ejemplo, permisos para utilizar la galería o la llamada, ya dependiendo de lo que se utilice. Por ejemplo, si es así como por ejemplo WhatsApp que pide eso, es muy razonable, ¿no? Pero si ustedes le dan permiso, le están dando acceso a que puedan revisar sus datos. ¿Quién le garantiza que ellos no los conservan? Sí, supuestamente las políticas. En las políticas, dice, pero ¿han leído las políticas? Aceptar. Ahí están las políticas. Cuando uno abre un PDF, lo primero que encuentra es un documento de 50 páginas con letra, bueno, la hacen quizás hasta adrede, con letras muy pequeñitas para que uno diga, leer todo eso. Supuestamente también incluso personas que estudian así tecnología dicen de que eso lo hacen más que todo para, también utilizan mucho lenguaje técnico para ver que uno se aburre y no lea. No entienda y por ende deje de leerlo. Entonces, pero, por ejemplo, en el caso de Google, se supone que ustedes en los teléfonos pueden desactivar la ubicación. Y en teoría con eso Google ya no los puede rastrear, ¿cierto? Pero creo que funciona. Los iPhones tienen una función peculiar. Tienen una función peculiar, ajá. Sí, usted, los lugares que frecuenta mayormente, lo guarda. Y uno que tenga la ubicación de su privada. ¿Sí? Lo mismo hace Google, lo mismo hace Android. Así que, ¿por qué hacen eso? ¿Cuál es el mayor negocio que tiene Google? Es la publicidad, la venta de todos nuestros datos. Así que de repente cuando nosotros nos dicen alguna notificación, le estamos recomendando tal lugar o le estamos dando información de publicidad de algo que usted quiere comprar y uno dice, ¿nos están escuchando? No, realmente no. Lo que sucede es de que tienen toda la información de nosotros, como los lugares donde hemos estado, la página web que hemos visitado, la cantidad de información que hemos publicado en las redes sociales e incluso la información que compartimos entre los programas de comunicación. Toda esa información es datos del comportamiento nuestro. Hoy incluso cuando ya utilizamos la inteligencia artificial con un análisis completo puede saber más o menos cuál es nuestro estilo de vida. No sé si les dio, creo que el año pasado no les dio un resumen ChatGPT a ustedes. Sí, no, por eso. No, no es culpa de ChatGPT. ¿Gemini? Tampoco. ¿No les dio algún resumen? No. ¿No? Solo Spotify les dio el resumen. Bueno, Spotify les decía
toda la música que querían escuchar y los gustos musicales que ustedes tenían. ¿De dónde sacó toda esa información? De todo lo que uno escucha, De todo lo que ustedes escuchan. Y las sugerencias de dónde salen, de todo lo que ustedes escuchan. Y les da más o menos idea de cómo se comportan. Pero también ChatGPT, yo me recuerdo, no sé si fue el año pasado o en qué momento salió, pero sacaba un resumen y le decía, este último año tú has buscado hacer, creo que le preguntaba, si ya te sientes mejor del padecimiento que consultaste en tal fecha, porque cuando uno le duele la cabeza, por ejemplo, dice, me duele la cabeza en tal parte, ¿qué puede ser? O tengo un problema en dolor en cierta parte del cuerpo, ¿qué puede ser? Entonces el ChatGPT le empieza a decir más o menos en qué es lo que sucedió. Si uno le pregunta de estilo de vida, dígame. No, también YouTube tiraba Esto es rewind. Algo similar a Spotify. pero lo gracioso es de que a mí en mi canal no han visto que salió que eso. Ese es bueno. Ya va a monetizar. ¿No? Ya va a monetizar. A veces es complicado. Pero vean, es curioso cómo sabe todo ese comportamiento. Sí es cierto, también YouTube sacó el resumen de todo lo que uno había visto durante todo el año. Para que tengan una idea de cómo estamos apegados al uso de las redes sociales y del uso de este tipo de tecnología. Pero bueno, la última pregunta es, ¿qué es comercio electrónico? El comercio electrónico para nosotros es el proceso de compra y venta de productos y servicios a través del uso de medios tecnológicos. Yo les he mencionado el ejemplo más clásico del comercio electrónico es Amazon. Ahí podemos encontrar muchísimas cosas que queramos comprar, pero básicamente las empresas ahora utilizan mucho la parte de comercio electrónico para poder ofrecer sus productos. Ya muchas de las empresas a nivel internacional prefieren vender a través de internet porque les sale muchísimo más barato. Ya han pedido, por ejemplo, supermercados desde las aplicaciones alguna vez. No. Si no quieren ir a hacer unas grandes colas, pueden hacer el pedido desde su casa, desde una computadora, empezar a buscar la lista de productos y le llega el siguiente día a la puerta de su casa. ¿Perdón? Pues en algunos casos sí. En otros casos depende con qué tarjeta pague, la tarjeta absorbe el pago de domicilio. Pero imagínense en un día, ya han ido una quincena, en 15 o un 30 de cada mes, cuando el súper está lleno, cuando acaban de pagar, se son enormes colas cuando llega a cero. Si quiere evitarse el tráfico, quiere evitarse estar haciendo enormes colas en el supermercado, lo puede hacer en línea. Y la mayoría lo ofrece. Ustedes pueden comprar en Walmart, pueden comprar en Super Selectos, en Pricemark, si no me equivoco, la despensa de Juan, pueden hacer compras en línea y salen llegar directamente a su casa. Entonces, que aprovechen que las personas usan equipos electrónicos para poder conectarse directamente a ellos. Entonces, en alguna medida, el comercio electrónico es una de las cosas que nos benefician principalmente para nosotros. ¿Dudas? ¿Preguntas?